Bienvenidos a todos a la clase número 24 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. La clase de hoy corresponde al tema Medición de conductividad eléctrica teórico-práctica, implicancias de su valor sobre la salud y fundamentos de la técnica. Este es un curso desarrollado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales que funciona en la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. La conductimetría es una técnica que mide la capacidad que tiene una muestra para conducir la corriente eléctrica y la variable medida lleva el nombre de conductividad. Esta tiene relación con la cantidad de iones presentes en solución y con la viscosidad de la muestra. Esta última variable, la viscosidad, puede estar influenciada por la temperatura. A modo de ejemplo, tenemos el agua destilada que no tiene ningún ion y tiene una conductividad de 0 milisiemens. Esta es la unidad de medida con la cual medimos la conductividad eléctrica. Para realizar esta determinación utilizamos un conductímetro. Este instrumento dispone de un electrodo que es capaz de medir el flujo de iones que hay en solución. La unidad de medida, como dijimos, es el Siemens, pero nuestro instrumento de medida mide en milisiemens por centímetro. Los materiales necesarios para esta determinación son el conductímetro, que es el instrumento de medida, vaso plástico para colocar la muestra de aproximadamente 30 mililitros de volumen, agua destilada, termómetro y nuestro reactivo, en este caso el QC de conductividad. La técnica para medir conductividad eléctrica es muy sencilla. Lo primero a realizar es medir la temperatura ambiente, ya que, como dijimos, la viscosidad de las soluciones puede alterar los valores de conductividad y esta depende, entre otras cosas, de la temperatura. Luego vamos a encender el conductímetro y medir la conductividad del agua destilada, es decir, en un vaso plástico de medida colocamos agua destilada, cuyo valor debe ser 0. Cuando ésta no dé un valor 0, quiere decir que hay un error en el conductímetro o hay un error en los recipientes en donde nosotros colocamos el agua destilada. ¿Por qué? Porque alguno de ellos tiene iones. Bien, alguno de ellos no fue correctamente lavado. Entonces, para evitar errores, cuando la conductividad del agua destilada es superior a 0, debemos lavar los instrumentos. Luego, vamos a medir el QC de conductividad. Su valor nominal, es decir, su valor teórico, es de 1.41 milisiemens por centímetro. Este, como sabemos, debe dar lo más cercano posible a este valor. Luego de medir cualquier solución, vamos a enjuagar correctamente el conductímetro entre muestra y muestra. Bien, para esto utilizamos agua destilada con ayuda de una piseta y también agua destilada que colocamos en un vaso de precipitado y dejamos allí sumergido el conductímetro unos segundos. Esto nos permite eliminar todos los iones que puedan haber quedado impregnados en el electrodo y que nos den errores. Posteriormente se realiza la medición de las muestras y se registra el valor medido. Todo se mide por duplicado. La medición es muy sencilla porque el conductímetro está diseñado para ser introducido dentro de la muestra y automáticamente en el display indica el valor de conductividad de la misma. Es decir, ese valor es el que debe ser registrado. Esto lo realizamos por duplicado, previamente obviamente enjuagando el conductímetro como lo hemos explicado anteriormente. La determinación de conductividad también se puede practicar en suelos. Esta práctica es realizada también en nuestro laboratorio. Para ello, como no se puede medir directamente desde un medio sólido, debemos preparar una suspensión de la muestra de suelo con agua destilada. Esto se agita y el sobrenadante que queda se mide como si fuera una muestra de agua. Como vimos, la medición de conductividad es una técnica sencilla. Sin embargo, esta nos brinda una gran cantidad de datos que son muy útiles en el trabajo diario en el laboratorio. Hay que destacar que no existen implicancias directas entre aguas de gran conductividad y efectos nocivos para la salud, ¿bien? Es decir, un agua que tenga una conductividad, por ejemplo, de 3 milisiemens por centímetro, no necesariamente es un agua no apta para consumo. Sin embargo, si analizamos los componentes de aguas principales, podemos observar que aquellas muestras que tienen
una gran cantidad de conductividad son las que también tienen mayores concentraciones de iones disueltos. Entre estos pueden existir algunos perjudiciales para la salud, como son el arsénico o el flúor que ya estuvimos viendo. Es decir, que la conductividad es una medida indirecta de la concentración de solutos que hay en solución, dentro de los cuales algunos pueden ser nocivos, pero no necesariamente. De esta manera podríamos estimar que a ciertos valores de conductividad en las aguas podrían ser más o menos tóxicas para la salud humana, tomando en cuenta las sustancias que se encuentran en disolución en ella. En nuestro laboratorio este dato es de gran importancia. Por ejemplo, hemos realizado un trabajo de investigación en donde desarrollamos un método de control de calidad para las determinaciones químicas de componentes iónicos en aguas de consumo. Bien, lo que nosotros hicimos fue tomar la concentración de cloruro, calcio, sodio, nitratos, nitritos, amonio, fosfato, carbonato y bicarbonato, es decir, los iones que medimos en el laboratorio, y correlacionarlos con la conductividad del agua. Esta correlación fue ampliamente positiva, como se observa en el gráfico, y también fue significativa. De este modo podemos observar en la gráfica que hay ciertos puntos que se escapan de estas líneas punteadas que indican la correlación positiva y significativa. Estos puntos azules deberían volver a ser medidos, ya que o la conductividad se ha medido mal o alguna de las determinaciones de los otros iones tuvo algún tipo de error. De esta manera tenemos otro control de calidad más para sumar a nuestro trabajo diario y poder así ofrecer resultados más certeros. Otro uso práctico que le damos a la conductividad en nuestro laboratorio es para predecir los valores de otras determinaciones y así facilitar nuestro trabajo y disminuir los costos del análisis. Por ejemplo, en la determinación de cloruro, que ya la hemos visto, es una técnica volumétrica en donde es necesario agregar una sustancia titulable que lleva a cabo una reacción. Esta solución de titulación se agrega en grandes cantidades si hay mucho cloruro en el agua. Bien. Entonces, si nosotros tenemos una tanda de aguas que tengan gran cantidad de cloruro, gran concentración de cloruro, vamos a necesitar agregar una gran cantidad de esta sustancia titulable. Sumado a esto lo medimos por duplicado, es decir que vamos a gastar gran cantidad de volumen de esta solución. No solamente nos interesa esto por los costos, sino también por el tiempo que conlleva preparar los reactivos, ¿bien? Es decir, buscábamos una manera de gastar menos volumen de la misma. Para esto establecimos una relación entre el cloruro y la conductividad y apreciamos que algunos valores de conductividad se correlacionaban con valores altos de cloruro en el agua. Entonces, desde este momento cargamos esos puntos de conductividad en el software y cuando medimos cloruro y necesitamos saber qué muestras hay que medir, el software estima si la muestra puede tener mucho cloruro basándose en la conductividad. Entonces, si la misma es alta, indica realizar una dilución de una parte de la muestra en 5 partes de agua, es decir, una dilución 1 en 5, o de una parte de muestra en 10 partes de agua, 1 en 10. De esta manera la muestra queda diluida y nos permite utilizar menos reactivos, ahorrando tiempo y recursos. Veamos el análisis parcial de los resultados obtenidos. Como sabemos, se realizan todo tipo de análisis en el laboratorio y llevar un control de calidad es muy importante, ya que nos permite llevar un resultado confiable a la población que solicita nuestro servicio. Bien, vamos a ver entonces las primeras gráficas, que son la estadística básica de este componente, en donde tenemos un N, una cantidad de mediciones de 411. Vemos en la primera gráfica un box plot o gráfico de cajas y bigotes, en donde observamos que el valor mínimo es prácticamente cero. Bien, hay muchas muestras que no tienen ningún ion en solución, parecidas al agua destilada. También tenemos una mediana que oscila entre 0,75, creo yo, o sea, está por debajo de 1, y un máximo que se encuentra por encima de 10. Es decir, que hay muestras que tienen gran cantidad de conductividad eléctrica y por ende gran cantidad de iones disueltos en ella. Sin embargo, cuando observamos la segunda gráfica, podemos ver que la mayoría de los valores se encuentran, como era predecible al mirar el boxplot, en valores menores a 2, ¿sí?
Y cuando vemos la gráfica de dispersión, que es la tercera, vemos que los valores que están cercanos a 10 son muy pocos, son únicamente dos valores, ¿bien? Y por encima de 8 tenemos aproximadamente 4. Es decir que estos valores no son lo habitual. Se concentran la gran mayoría en la parte inferior de la gráfica, es decir, a conductividades menores. En el laboratorio analizamos muestras de distinta procedencia, como ya lo sabrán, por ejemplo, pozo, red, ósmosis inversa, envasada, superficial, de filtro y otras. Podemos ver en este gráfico de cajas y bigotes la distribución de las muestras según la conductividad y según su procedencia. Bien, como vemos, las aguas de pozo tienen una mayor amplitud en el gráfico box plot, bien, sobre todo cuando hablamos del mínimo y el máximo. Claramente podemos apreciar que las muestras que tenían una conductividad cercana a 10 son de pozo seguramente. Además, tienen una mediana cercana a 2. Bien, cuando vemos, por ejemplo, el agua de red, tiene una mediana cercana a 1 o inferior a 1 inclusive. Y las aguas de ósmosis inversa son prácticamente aguas destiladas. Observen la pequeña amplitud que tienen en su rango de máximo y mínimo y la mediana que está por debajo de 1 seguramente. Bien. Por último, observamos las gráficas de control de calidad, en donde en la primera tenemos el control del UDS con los valores permitidos de -2 y +2 y el valor 0, en el cual deberían oscilar la mayor cantidad de nuestras mediciones sin tener una tendencia. Vemos que hay algunos valores que se escapan, dos puntualmente, que se escapan de las unidades de desvío estándar, pero el resto parecería estar dentro de los valores esperados. Sin embargo, hay algunos que están más dispersos que otros, sobre todo en las últimas determinaciones. Deberíamos analizar qué es lo que está cambiando o qué es lo que está fallando en nuestra técnica para así poder encontrar el error. Por último, vemos el coeficiente de variación, que como observamos es siempre menor al 10%, con un máximo del 3% de su valor.